toma mi vida nueva. Antes de que la espera desgaste años en mí, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente... Hola mis hermanos, me da mucho gusto estar aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Qué mejor que estar en la presencia de Dios, qué mejor que unirnos a través de estas transmisiones y compartir la palabra de Dios y que podamos orar juntos y llenarnos de ese Espíritu Santo que tanto necesitamos, de recibir esas bendiciones, de recibir esas gracias de Dios. Y bueno, bienvenidos también a este canal de Familias Caminando de la Mano de María hacia Jesús. Bienvenidos, y es un ministerio orante, es un ministerio que ora en vivo a través de los rosarios, y recuerde que las peticiones que usted pide mientras está esta transmisión, usted puede pedir peticiones, poner peticiones, y cuando está el rosario también, y esas peticiones al final del rosario se las ponen al Señor y a nuestra Santísima Madre, y también las llevan frente al Santísimo. Entonces, pues es una gran bendición contar con el apoyo y la ayuda de este ministerio, Familias Caminando de la Mano de María hacia Jesús. Y bueno, yo les quiero compartir una reflexión en este momento, porque en estos días he tenido unas conversaciones un poquito agradables, pero a la vez que nos dicen mucho. Y el compartimiento, la reflexión que quiero yo tener hoy para ustedes es necesario la iglesia o no es necesario? ¿Es necesario ir a un templo, ir a una comunidad y pues ir a misa, o como dicen los protestantes, ir a su culto? ¿Es necesario? ¿O uno puede estar en su casa y allí está Dios con nosotros y no necesitamos nada de la iglesia? Entonces, ¿es necesario o no? Y esto me nació esta pregunta y esta reflexión porque en la semana yo tuve varias conversaciones con personas y pues sí, no es a través de la pandemia en sí, en todos los tiempos la iglesia ha lidiado con esta problemática. Y no nomás la iglesia, sino que desde antes que se hiciera la iglesia, por ejemplo, podemos mirar, ¿verdad?, que como desde el principio de la humanidad. Y yo quiero comenzar esta reflexión con una cita bíblica y llamando, por supuesto, al Espíritu Santo con nosotros que nos ilumine. Y la cita bíblica que quiero yo compartir con ustedes es la cita bíblica de Romanos capítulo 8, versículo 28. Y me gustaría, hermano, hermana, que tú te enlazas, te conectas en este momento aquí con nosotros, pues que pongas, te arrimes tu Biblia para que vayamos leyendo la Biblia juntos y vamos aprendiendo. Estoy preparando, antes de comenzar con este tema, estoy preparando unos temas de seguimiento, y de tipo doctrinal y tipo de espiritualidad, pero que nos van a ir enseñando mucho a nosotros del porqué de las cosas que creemos, por qué creemos. Y por ejemplo, la primera serie de esos temas que estoy preparando
se llama María en las Escrituras, y vamos a mirar todo lo que habla las Escrituras a través de María, todo lo que hablan las Escrituras de María, sobre María. Y pues es enriquecedor, son enriquecedores esos temas. Entonces los estoy preparando, y primeramente Dios, hablando con los organizadores de este medio, de este canal, a ver si los puedo compartir una vez al mes esos temas también, para que vayamos fortaleciendo nuestra fe, para que vayamos conociendo más, no nomás de María, sino que voy a hablar de diferentes cosas. Pero voy a comenzar con una serie mariana, y va a ser interesantísima. Y bueno, ahorita vamos a leer esta palabra de Dios, que para comenzar, Romanos capítulo 8, versículo 28, y dice la palabra de Dios así. Arrime su Biblia, hermano, hermana. Si no la tienes ahí, pues mande traerla ahorita, o vaya usted a traerla, pero vamos a ir leyendo la palabra de Dios. Y a mí me gusta que usted, que se conecta, y usted que está escuchando, abra su Biblia conmigo, vayamos aprendiendo juntos y vamos a leyéndola. Voy a ir dando las pausas para que la encuentremos, la Biblia, y usted nos deja saber allí también si hay necesidad de aprender sobre la Biblia, cómo leerla, aprender, ya pues nos dice allí también, y hacemos unos temas acerca de eso también. Y bueno, vamos a leer ahorita Romanos 8:28, dice la palabra de Dios así. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Palabra de Dios. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, a los cuales Él se escogió para ese propósito, Palabra de Dios. Dios dispone todas las cosas para el bien de los... Y al Dios disponer todas las cosas para nosotros, pues sabemos que Dios nos ama y que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y dice la misma Biblia, el mismo versículo que acabamos de leer eso. Entonces vamos ahorita a entrar en el Espíritu Santo. Vamos a invocar a este Espíritu Santo para que sea Él el que nos ilumine y nos enseñe el día de hoy. Padre Santo, yo te doy gracias por todas las bendiciones que has derramado en mí y en mi familia y en cada uno de nosotros que estamos conectados, y los que se van a conectar, y los que van a escuchar esta reflexión más adelante. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y mi familia, Padre, porque nos has bendecido grandemente, y porque vamos de tu mano, agarrados de la mano de María, vamos hacia ti, vamos contigo, Jesús, y no hay pérdida. Te damos gracias por ese pan, por ese techo, por todos los dones que has derramado en cada uno de nosotros, por la salud y por todo lo que nos acontece. Te damos gracias especialmente por este momento, Padre, a que nos invitas a reflexionar sobre ti, sobre tu palabra. Y te pedimos humildemente, Señor, que derrames ese Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, para que esa palabra entre en nosotros a través de tu Espíritu Santo, profundice hasta lo más profundo de nuestras entrañas, y dé fruto, y fruto en abundancia. Te pedimos, Padre, pues que sea tu Espíritu Santo el que hable, que sea tu Espíritu Santo el que diga, el que actúe en nosotros. Te pedimos que a mí me hagas a un lado, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que me hable a mí y le hable a mis hermanos, y que yo pueda recibir el mensaje que tienes para mí, y que mis hermanos puedan recibir el mensaje que tienes para ellos. Yo te lo pido, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, mis hermanos, la iglesia siempre ha lidiado, siempre ha luchado o ha enfrentado esta problemática de que, y lo podemos mirar inclusive ahorita en la pandemia, también hemos podido mirar eso, de que cuando tenemos una necesidad, cuando todo está a punto de derrumbarse, abrimos el corazón a Cristo, abrimos el corazón a Dios, y todo lo que pide Dios lo queremos hacer. Pero en cuanto nos sentimos bien y nos sentimos cómodos y nos sentimos tranquilos, comenzamos a abandonar a Dios y comenzamos a cambiar a Dios por cosas materiales y por la comodidad, por la estabilidad. Y pues eso no está bien. Y mucha gente dice, bueno, ¿para qué voy al templo? Me quedo en mi casita, aquí en el sofá, si necesito de Dios, aquí le clamo y aquí viene Dios y todo eso. Y bueno, pues nos damos cuenta que la cosa no es así. Nos damos cuenta que, por ejemplo,
Desde el Antiguo Testamento Dios se escogió un pueblo. Dios escogió un pueblo, lo miramos ahí. Emma, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Deuteronomios, capítulo 7, versículo 6. Vamos a leer allí un poquito. Busca la palabra de Dios ahí en tu casita, en el libro de Deuteronomios, capítulo 7, versículo 6. Y dice la palabra de Dios en ese versículo: porque ustedes son un pueblo apartado especialmente para el Señor su Dios. El Señor los ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra para que ustedes le sean un pueblo especial. Palabra de Dios. Desde ese momento, desde allá atrás, desde el libro de Deuteronomios, desde el libro del Éxodos, podemos mirar que Dios se ha escogido un pueblo. Y Dios no escogió personas individualmente. No dijo, tú de esta casa, tú de acá, a ti te escojo, tú eres el escogido. No, escogió todo un pueblo. Dios ha escogido a un pueblo. Y Dios siempre que Él daba por ejemplo, los mandamientos, que dio los mandamientos, daba las reglas, decía cómo vivieran, decía lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Se lo decía a todo el pueblo, no se lo decía nomás a una persona o nomás a otra, sino que Dios siempre se ha dirigido a todo el pueblo. Y hay unas razones. Por ejemplo, Dios no quería desde un principio que el hombre comiera del árbol de la ciencia, que era del árbol del bien y del mal, y lo sabemos ahí en el libro del Génesis. Y la razón por la cual Dios no quería que la gente, que el hombre, que la mujer comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal, era porque eso era reservado para Dios. El decir lo que está bien y lo que está mal era reservado para Dios. El decir, mira, camina por aquí porque eso sí está bien y esto por acá está mal, eso era para Dios. Dios era el que decidía. Y el hombre desobedeció e hizo eso. Entonces en este momento estamos viviendo aquí, que Dios ha escogido un pueblo. Y Dios, en cuanto escogió el pueblo, comenzó a decirle lo que hiciera y lo que no hiciera. ¿Para qué? Para mantenerse dentro de la bendición de Dios, dentro de la gracia de Dios, dentro del favor de Dios. El pueblo tenía que ir haciendo lo que Dios le iba diciendo que hiciera. Y eso fue en todo el Antiguo Testamento. Podemos mirar cómo Dios iba guiando al pueblo. No guiaba a una persona individualmente. Si miramos en la palabra de Dios ponía a Dios un líder, pero a los demás no le hablaba individualmente. No llegaba una persona y decía, pues Dios me habla, Dios dice esto, Dios dice aquello, sino que Dios se dirigía a través de ese líder a todo el pueblo. Y miramos en el Nuevo Testamento, en la figura de Jesucristo, que Jesucristo viene y escoge 12 personas que representan a las 12 tribus del pueblo de Dios. Nuevamente Jesucristo no escoge una persona o dos o 20 o 25 o al azar, sino que Jesucristo escoge el número exacto. Siempre que encuentras en la Biblia que hablan de números, que dan números, tienen un gran significado. Y en este momento miramos que el número 12 de los apóstoles significa las 12 tribus del pueblo de Dios. Dios había escogido un pueblo para que ese pueblo caminara en su gracia, caminara bajo su bendición, que fuera protegido por Dios, que no le faltara nada. Era el chiqueado de Dios, pero era todo el pueblo. No era una persona, no eran dos personas, sino que era un pueblo. Y Jesucristo, de la misma manera, lo miramos ahí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 12 en adelante, que Jesucristo se escoge 12 personas, representando también al pueblo de Dios. Representaban a todo el pueblo de Dios. Entonces no representan Pedro, Andrés, Santiago, todos ellos no se representaban a sí mismos, sino representaban al pueblo de Dios. Eso es lo que iba, ¿verdad? Y Jesucristo, miramos, ya cuando tiene a esos
a esos hombres escogidos, a esos hombres que iban con él y él les iba instruyendo, miramos que ya cuando Jesucristo cree que es necesario, miramos que instituye, habla por primera vez de su iglesia, habla por primera vez que él funda una iglesia, que él lo que está haciendo con esos hombres está instituyendo una iglesia. No le está diciendo a Pedro, a Juan, a Santiago, a Andrés, a todos ellos, no les está diciendo, ¿sabes qué? Mira, te estoy instruyendo para cuando estés en tu casa sepas cómo hablarme. Te estoy instruyendo para que estés tranquilo en tu casa, porque que sepas que yo estoy contigo y en el momento que me hables, yo estaré contigo. No, los está instruyendo y ahora les dice, porque estoy instituyendo una iglesia. Y eso lo miramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Si abres la Biblia allí, mi hermano, mi hermana, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Mateos 16, versículo 18, dice la palabra de Dios de esta manera. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Jesucristo le habla a Pedro, pero le habla enfrente de los otros 11 y de quizás de más gente que estaba por ahí escuchando. Y se dirige a Pedro y le comienza a decir, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesucristo está instituyendo una iglesia. Aquí nos está diciendo Jesucristo y nosotros debemos estar pensando, bueno, espérame un poquito. ¿Por qué yo rechazo a la iglesia? ¿Por qué yo no quiero la iglesia? Hay personas, en esta semana he escuchado a personas, inclusive en este fin de semana acabo de leer un mensaje que pusieron allí por allí en Facebook, y una persona, un católico que pues para mi ver no se debe estar haciendo esas cosas, pero un católico puso ahí, a ver qué protestante me dice a mí, y no recuerdo lo que decía, que me diga esto. Y me metí a ver qué decían, y una persona comenzó a poner allí, perdón, le puso, ¿dónde están los protestantes pastores que sanan y liberan ahorita en estos tiempos? Y por allí otro puso por allí, ¿dónde están los sacerdotes también? Pero me llamó la atención unos que ponían, no necesitamos ir ni a una secta, ni a un culto, ni tampoco a una misa para escuchar a Dios. Dios está en todas partes y está con nosotros. Y miré que a esa persona, un puño de personas le pusieron amén, si es cierto, y acá y allá. Entonces, estamos viviendo unos tiempos difíciles que por supuesto la iglesia los ha enfrentado, ha lidiado con esos tiempos en diferentes épocas, pero ahorita estamos viviendo un tiempo de esa magnitud, en unos tiempos en los cuales nosotros estamos mirando, o más bien poniendo a Dios a la manera nuestra. Estamos poniendo nuestra salvación a la manera nuestra. Estamos poniendo a un Dios a la medida de lo que nosotros queremos. Yo no quiero ir a un templo, yo no quiero ir a un culto, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero ir a misa, aquí en mi casa estoy tranquilo, Dios viene conmigo. Y si es cierto, Dios está con cada uno de nosotros. Pero la pregunta no es si Dios está con nosotros, la pregunta es, ¿estamos nosotros con Dios? Dios está con nosotros. Y la Biblia dice que Dios está con nosotros y siempre está con los brazos abiertos y siempre está esperando que sus hijos vayan a Él. Inclusive, dentro de la propia iglesia, personas que leemos la palabra de Dios, pero que no estamos con Dios. Y Jesucristo lo dijo allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice, ustedes escudriñan mis escrituras pensando en encontrar en ellas la vida eterna. Y esas personas que se quedan en la casa, es lo que hacen. Se creen que saben de Cristo, se creen que conocen de Cristo, y escudriñan las escrituras y leen la palabra de Dios, pero dicen, no necesito ir a la iglesia, no necesito ir a misa.
Ya aprendí de la Biblia y la Biblia dice que Dios está conmigo, que donde quiera que yo le clame, ahí estará Dios. Pero mismo Jesucristo dice, ustedes escudriñan las Escrituras pensando encontrar en ellas la vida eterna. Evangelio de San Juan capítulo 5 versículo 39. Escudriñan las Escrituras pensando en encontrar en ellas la vida eterna, mas ellas dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí, dice el Señor, palabra de Dios. Y es que Jesucristo sabe que muchas personas, ya cuando comenzamos a leer las Escrituras, como que nos sentimos que ya sabemos mucho, como que sentimos que ya no necesitamos de que el Padre nos dé un sermón, porque ya lo conocemos el sermón, porque ya lo que me va a decir el Padre ya lo conozco, ya lo sé yo he leído esos versículos. Porque no creemos, hay muchas personas que creen que ya no necesitan ir a misa, que ya no necesitan ir a la iglesia, que porque Dios está con nosotros y nos escucha donde quiera. Sí, Dios está con nosotros, pero tú quizás no estás con Dios. Y esa es la diferencia. Y Jesucristo instituye una iglesia. Mateo 16, 18, Jesucristo instituye una iglesia y la va instituyendo por una razón. Jesucristo no se le ocurrió, bueno, voy a hacer una iglesia ya. No, Jesucristo instruyó a esos 12 y a más personas instruyó, y no las instruyó para decirles, vete a tu casita, ya estás instruido, tú ya en cuanto me hables yo caigo ahí como un Aladino en la lámpara mágica. No, sino que los instruyó. El aprendizaje más grande que Jesucristo les fue dando fue ser caritativos, ser misericordiosos, ayudarse unos a otros, preocuparse unos por otros. Que te duela el hermano, que te duela la otra persona. Esas eran las enseñanzas más grandes de Cristo. La enseñanza más grande de Cristo no era conocerle, no era escuchar que tenemos una vida eterna esperándonos, sino que era ser caritativos, ser misericordiosos, preocuparte por el hermano, que te duela el hermano cuando está sufriendo. Y por eso los mantiene unidos, y por eso ahora les dice, instituyo mi iglesia sobre la persona de Pedro. Hay un líder en la iglesia, Pero todos, de ese momento en adelante, de allí para atrás, todos eran el pueblo de Dios, todos eran parte del pueblo de Dios. Y de allí para adelante, todos somos parte de la iglesia de Cristo. Todos somos parte de la iglesia de Cristo. Miremos la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, mi hermano. Abre tu Biblia. Ahí en el Hechos, capítulo 2, versículo 42, y dice la palabra de Dios: voy a leer desde Hechos capítulo 2, versículo 41, y dice la palabra de Dios de esta manera: así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. Se agregaron, esa es la palabra que está poniendo. No se dispersaron, no se fueron a su casa sintiendo que ya conocían de Dios, sino se agregaron. La palabra agregar significa se juntaron, se pegaron, se anduvieron con ellos, fueron parte de ellos. O sea que la iglesia se fue formando cada vez con más miembros, más partes. Y dice el versículo 42, y eran fieles en conservar 4 cosas. Escucha bien esto. Eran fieles en conservar las enseñanzas de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Palabra de Dios. Eran fieles a 4 cosas, y la tercera que menciona la palabra de Dios era a reunirse para compartir el pan. ¿Sabe una cosa, mi hermano?
Debemos pensar un poco, y si tú que estás escuchando, si en algún momento has pensado que no hay necesidad de ir a la iglesia, estás totalmente fuera del mandato de Cristo. Está totalmente fuera de lo que nuestro Señor Jesucristo quiere para nosotros. Y al estar fuera de lo que nuestro Señor Jesucristo quiere para nosotros, significa que no estamos haciendo, que no estás haciendo lo que Cristo quiere. Porque Cristo forma una iglesia. Y aquí comienza la primera iglesia primitiva. Comienzan a hacer lo que Cristo quería que hicieran. Comienzan a reunirse para partir el pan que nosotros los católicos conocemos como la comunión, como la Sagrada Eucaristía. Compartir ese pan. A eso se reunían. Y a la oración, por supuesto. Pero se reunían en la enseñanza de los apóstoles, dice la palabra de Dios. Compartían lo que tenían. Se reunían para partir el pan y la oración. ¿Por qué Dios instituyó una iglesia? ¿Por qué Cristo ha instituido una iglesia? ¿Por qué es necesario ir a la iglesia? Porque la salvación no es individual. La salvación no es individual, hermano, hermana. La salvación es todos juntos. La salvación es de un pueblo. La salvación es de toda la iglesia de Dios. Cristo no quiere que tú te salves individualmente. No quiere que yo me salve individualmente. Sino que nos salvemos como iglesia, como pueblo de Dios. Pero para poder salvarnos así, tenemos que hacer lo que Cristo quiere. Regreso a la primera lectura que leímos, que era de Romanos capítulo 8, versículo 28. Y me gustaría compartir ahorita el versículo 29. Y dice la palabra de Dios en el versículo 29. Te voy a repetir el 28 para que lo recuerdes. Así comenzamos esta reflexión. Dice el 28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Escucha el versículo 29. ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito mío? ¿Cuál es el propósito de cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos? Dice el versículo 29. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su hijo, para que su hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Palabra de Dios. Que fuéramos como su hijo, que seamos imagen de Cristo. ¿Cómo puede ser una persona imagen de Cristo si está viviendo en un egoísmo? Si está viviendo en una vida egoísta, que nomás quiere salvarse él mismo, que nomás pone a un Dios a su manera y que dice, aquí estoy, Señor, y de aquí del sofá, de aquí te hablo y de aquí me escuchas. ¿Cómo puede ser una persona imagen de Cristo cuando esa persona es egoísta? No se puede. De la única persona de ser imagen de Cristo es ser como Cristo. Y Cristo iba. Y Cristo nos enseña cuando caminó aquí terrenalmente. Cristo nos enseñó que Él iba a las sinagogas, Él iba a los templos, Él iba a las casas, a los templos de reuniones, de oraciones, a los templos de Dios. Jesucristo iba y leía la palabra. Y Él nos enseña que nosotros tenemos que ir a la iglesia para tener nuestra salvación. ¿Por qué Dios quiere? ¿Por qué Jesucristo quiere que tú y yo vayamos al templo? ¿Por qué tenemos? Por varias razones. Vayamos. Me gustaría que abras tu Biblia, mi hermano, mi hermana, en este momento, en el 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Abre tu Biblia, 1 Corintios 12, 12. Y dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 12, 12.
El cuerpo humano, aunque esté formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo. Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo. Te bautizaron para formar un solo cuerpo. Eres bautizado para formar un cuerpo junto con los demás hermanos, por medio de un solo espíritu. Y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Palabra de Dios, ahí le vamos a detener. Ahí hay toda una cátedra sobre esto, pero ahí le detenemos. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, cristianos, somos parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo, por supuesto, tenemos que estar pegados, juntos, no divididos, no separados, para formar ese cuerpo de Cristo. Tú no puedes formar el cuerpo de Cristo. Una persona que no quiere ir a la iglesia no puede formar el cuerpo de Cristo. Es parte, sí, del cuerpo de Cristo. Y sabe una cosa, como dijo ahorita la Escritura, el pie no puede quitarse del cuerpo de Cristo. Y a una persona que le mutilan un pie, le falta una parte del cuerpo. Y una persona que no quiere ir a la iglesia, falta en la iglesia. Falta en el rebaño del Señor. ¿Y para qué nos junta el Señor? Bueno, para exhortarnos. Porque entre todos mis hermanos, podemos llegar a tener esa vida eterna. Porque solos no podemos salvarnos, no hay salvación individual, sino que es en conjunto, es en una iglesia. La iglesia somos todos, es un pueblo entero el cual Dios quiere salvar. Jesucristo dijo en una ocasión, le preguntaron, ¿a qué viniste a hacer? Y dijo Jesucristo, vine a hacer la voluntad de mi Padre, y la voluntad de mi Padre es que no se pierda ninguno de los que Él me ha dado. Juan 3:16 en adelante dice, que no se pierda ninguno de los que Él me ha dado, ninguno. La salvación es en conjunto, es de todo un pueblo de Dios. Y como tal debemos mantenernos. ¿Por qué? Porque cuando estamos solos, yo te aseguro que aquella persona que no quiere ir a la misa, aquella persona que no quiere ir a consumir el cuerpo de Cristo, aquella persona que no quiere ir a asistir al templo, esa persona, yo te aseguro que está lejos de la gracia de Dios, lejos de agradarle a Dios. ¿Por qué? Porque el egoísmo está en esa persona. El egoísmo de decir, me puedo salvar solo. El egoísmo de decir, Dios me escucha solo. No necesito que el sacerdote me enseñe nada. Yo ya sé de la palabra de Dios. Yo ya he aprendido. Yo puedo leer la palabra de Dios y la puedo interpretar. Pedro nos dice en su carta, primera de Pedro, dice, nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta, porque hay partes difíciles de entender, dice Pedro. Y si Pedro lo dijo es porque algo es. Y tenemos que aprender las escrituras de acuerdo a la enseñanza de la luz de nuestra iglesia. Si aprendemos esa palabra de Dios a la luz de nuestra iglesia, vamos por buen camino. Vamos por el camino que nuestra Santísima Madre nos va enseñando. Vamos por el camino que nuestro Señor Jesucristo nos va abriendo. Pero Jesucristo junta al pueblo y lo junta. Y te junta a ti conmigo y a mí contigo. Y junta a su rebaño en la iglesia. ¿Para qué? Para exhortarnos unos a otros. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios ahí en primera de Juan, capítulo 4, versículo 12. Y allí nos dice la palabra de Dios que nos exhortamos unos a otros cuando nos juntamos. Cuando nos juntamos para la oración, para adorar a nuestro Dios.
En Hebreos capítulo 3, versículo 13, nos dice la palabra de Dios que cuando nos juntamos unos con otros nos estimulamos, nos motivamos, nos animamos. Hay una persona caída, con la fuerza de los demás en el espíritu, se levanta esa persona a luchar de nuevo y sale adelante, y gracias al espíritu que está en la iglesia, al espíritu que está en los hermanos en el cuerpo de Cristo. En Gálatas capítulo 5, versículo 13 nos dice la palabra de Dios que es una manera de servir. Cuando vamos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, escuchamos el mensaje que nos tiene Dios, consumimos el cuerpo de Cristo para agarrar fuerza por dentro también, salemos de allí dispuestos a servir a la humanidad, dispuestos a servir a aquel vecino. Dios nos junta para ser caritativos, para ser misericordiosos. Dios quiere que te duela el vecino, que te duela aquella persona, sea como sea. Dios quiere que aquella persona que no tiene algo nosotros podamos darle. Y solamente teniendo a Cristo dentro de nosotros y fluyendo dentro de nuestras venas, podemos nosotros abandonarnos a nosotros y que Cristo obre a través de nosotros. Y eso solamente con la fuerza de su iglesia de Cristo. Solamente en las reuniones juntos y consumiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. En Romanos capítulo 15, versículo 14, nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 15, versículo 14, que vamos a la iglesia para instruirnos. O sea que no podemos nosotros decir que ya estoy en mi casita, yo ya leí la palabra de Dios, ya la he leído, ya sé cómo leerla y nadie me puede enseñar a mí. Y no quiero escuchar a ese sacerdote, no quiero escuchar nada de la iglesia, aquí estoy bien y que esto y que el otro. La palabra de Dios dice, Romanos 15, 14, que en la iglesia nos instruyen. A la luz de la iglesia es como aprendemos la palabra. Si no, nos hacemos como otros hermanos que andan por ahí, que escuchan la palabra de Dios, que leen la palabra de Dios, pero la interpretan a su propia manera. A su propia manera. Y para cerrar con esta reflexión, aquí sí quiero que abras tu Biblia, hermano, y vayamos allá a la palabra de Dios, al Hebreos capítulo 10. Capítulo 10 del libro de Hebreos, versículo 25. Ve buscándolo. Es una lástima, hermanos. Es una lástima creer que nosotros podemos ser salvos individualmente. Es una lástima poner la mirada en los humanos, poner la mirada en un sacerdote que ha fallado, poner la mirada en los servidores de alguna iglesia que fallan mucho y que dan más lástima que bendición. Es una lástima poner la mirada en el humano. Inclusive la misma palabra de Dios, en el mismo centro de la palabra de Dios, Salmo 118, versículo 8, dice, ay de aquel que pone su mirada en el hombre y no en Dios. En el puro centro de la Biblia eso es lo que dice. Hay aquel que pone su mirada en el hombre y no en Dios. Y desgraciadamente muchas de esas personas lo que han puesto la mirada en un sacerdote que ha fallado, en un servidor que ha fallado, y por eso ahora se creen que pueden ser salvos sin la iglesia, que pueden ser salvos quedándose en su casita. No. La Biblia nos enseña que así no es. La Biblia nos enseña que Cristo ha fundado una iglesia, y que si ha fundado una iglesia es porque es necesario, y porque es necesario para que nos animemos, nos estimulemos, nos levantemos, oremos unos por otros. Santiago dice, la oración de unos por otros tiene mucho poder. Para que nos ayudemos, nos apoyemos. Inclusive la tercera cosa que leímos en la palabra de Dios hace rato, que estuvimos leyendo ahí en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. La segunda cosa que decía era que se reunían para que compartían todo. Y es que cuando tienes a Dios dentro,
Es más importante el prójimo que tú mismo. Cuando Dios rige tu vida, cuando Dios lleva tu vida, es más importante el prójimo que tú mismo, porque Dios no se queda con nada y Dios te va a dar el 100 por 1. Mi esposa y yo, escuchar un testimonio de un sacerdote de allá de Guadalajara, de México, que estaba hablando de eso y dio un testimonio él, de un dinero que él ya no tenía dinero y vio una necesidad en uno y él soltó lo poquito que él traía y que Dios le regresó el 100, exactamente el 100 por 1 de lo que él se había despojado. Eso solamente a través de la iglesia, solamente a través de las reuniones en iglesia, en la oración en iglesia, en el compartir el cuerpo de Cristo en la iglesia, solamente a través de eso podemos desarrollar la caridad y la misericordia a través de las personas. Y bueno, vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 25, y dice así: no dejemos de asistir a nuestras reuniones, como hacen algunos. Mire lo que está diciendo San Pablito aquí. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuando que vemos que el día del Señor se acerca. Palabra de Dios. No dejemos de reunirnos en la iglesia. No pongamos la mirada en el hombre, no pongamos la mirada en el sacerdote. El sacerdote es humano y es pecador. El servidor es humano y es pecador, pero ¿sabes una cosa? Que el cuerpo de Cristo es divino en cada parte de él y no se le quita porque el sacerdote sea pecador. La palabra de Dios es divina y no se le quita por aquel hombre. Entonces no pongamos la mirada en el sacerdote, no pongamos la mirada en el servidor. Pongamos la mirada en Cristo y no dejemos de seguir a Cristo como Él nos manda. Cierra tus ojos en este momento, hermano, hermana. Te voy a invitar que oremos, que comencemos a orar juntos y a pedirle a Dios que ilumine nuestro caminar. Que si tú eres una persona que ha pensado que para qué vas a la iglesia, que Cristo está donde quiera, sí, Cristo está donde quiera, pero tú no estás con Dios, o no puedes estar con Dios. Y es un buen momento, hermano, hermana. Es un buen momento. Es un buen momento para que mires. Es un buen momento, hermano, hermana, para regresar al rebaño de Dios. Desde un principio, la salvación es en rebaño. La salvación es en pueblo. La salvación es en iglesia. Y tenemos que ser parte de eso y nos tenemos que gozar cuando otra persona se acerca a Dios, cuando otra persona va encontrando la salvación. Ese es el gozo de un cristiano. En que otro hermano que está cerca de nosotros esté bien. En que otro hermano que está cerca de nosotros vaya por buen camino, vaya caminando con Dios. Y si no, nosotros hay que animarlos, como dice la palabra de Dios allí en Hebreos 10, 25. Animarlos a unos por otros a reunirse y a mantenerse en la bendición de Dios y en Dios. Como que los tiempos del Señor están cerca, dice San Pablo. Cierra tus ojos y vamos a entrar en esa oración. Padre Santo, yo te doy gracias, Padre, por este día maravilloso que nos has regalado, por cada segundo de nuestra vida, Señor. Te doy gracias por todas las bendiciones, por ese pan, ese techo, por todas, Señor, que realmente desde que me levanto me bendices y no me doy cuenta. Desde que me levanto mi familia está bien, mis hijos están bien, sus familias están bien y no nos damos cuenta de lo gran bendecidos que estamos. Y en este momento quiero tomar este segundo para decirte gracias, Señor, gracias. Y gracias especialmente por ser parte de tu rebaño. Gracias por ser parte de tu pueblo. Gracias por ser parte de tu iglesia. Gracias porque tú has puesto tu mirada en mi familia, desde mis padres o desde mis abuelos. Pusiste tu mirada en mi familia, Señor, y hemos sido parte de tu iglesia, parte de tu rebaño. Y tú dijiste que venías a que no se perdiera nadie de los que el Padre te había dado.
Yo te doy gracias porque soy parte de ese pueblo que tú tienes para la salvación, para la vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias que no estoy fuera. Gracias porque estoy dentro de ese rebaño. Y soy parte de ese rebaño. Y yo sé que mientras estoy en esta tierra, en este mundo, Señor, hay un propósito, hay un camino para mí, hay una misión para mí. Y esa misión, oh Padre, es que a través de mí, como dice tu palabra en Romanos 8:29, que a través de mí te puedan mirar, que yo sea tu imagen y que las personas te puedan encontrar a través de mí, Señor. Que aquel necesitado, que necesita material, que yo tenga la capacidad y la fuerza para despojarme de lo que tenga y darlo. Que no me importe, Señor, que no me importa lo mío, que me importe el prójimo, sabiendo de antemano que tú me vas a bendecir el 100 por 1, sabiendo que nunca estaré solo, sabiendo que nada me faltará. Yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo, que derrames tu Espíritu Santo en cada uno de mis hermanos que están conectados, y que derrames tu Espíritu Santo en ese hermano que se va a conectar al escuchar esta reflexión más adelante cuando se comparta. Derrámate en cada uno de nosotros, Padre, para que desde este momento entre en nosotros esa hambre y sed de ti, y que tarde se nos haga reunirnos en tu iglesia como rebaño tuyo, como pueblo tuyo, para recibir esa fuerza de lo alto, para recibir esas bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Sobre todo, Señor, para que derrames a través de tu iglesia en nosotros, a través de consumir tu cuerpo y tu sangre, Señor, a través de escuchar tu palabra allí en tu iglesia, que derrames la misericordia y la caridad en nuestros corazones, y que desde mañana, Señor, desde que el momento que nos pongamos en tus manos, desde ese momento busquemos las oportunidades, oh Padre, busquemos las oportunidades para hacer el bien y ser esa imagen tuya. Dice tu palabra en Mateo 5:14 en adelante, que somos la luz del mundo, que somos la sal del mundo, que somos la luz del mundo. Y en el versículo 16 nos dices: hagan pues que su luz brille delante de la gente. Padre, haz eso en nosotros, a través de tu palabra, a través de tu iglesia, a través de consumir tu cuerpo y tu sangre. Señor, danos a nosotros esa caridad, esa misericordia, ese amor hacia el prójimo. Que no seamos egoístas, que no seamos orgullosos, que no seamos vanidosos, que seamos personas que nos preocupemos por los demás como tú lo hacías. Que si vemos a alguien mal, con necesidades materiales, le ayudemos. Que si miramos a alguien más con necesidades de escucharle, le escuchemos. Que si miramos a algunos matrimonios rompiéndose, que vayamos y les demos aliento y ánimos, que en ti todo se puede. Que si miramos a unas personas en depresión o en vicios, que nosotros vayamos y ayúdanos, enséñanos a ser caritativos, Señor. Enséñanos a ser misericordiosos. Y enséñanos a que siempre piensemos, Padre, que somos nosotros una parte del cuerpo, somos un dedo, pero que todos juntos somos ese cuerpo tuyo, que todos juntos somos tu iglesia, que todos juntos somos ese rebaño que tú te has escogido. Oh Padre Santo, también yo te quiero pedir en este momento, Señor, por cada uno de mis hermanos que están conectados, por esos hermanos que tienen enfermedades en este momento, Padre. Yo te quiero pedir, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra dice que todo lo que te pidamos en oración, que lo creamos, que ya lo recibimos y lo vamos a recibir, Padre. Yo te pido en esta oración que sanes de esa enfermedad mis hermanos que están conectados, que sanes
de esos vicios a mis hermanos que están conectados, cualquiera que sean sus necesidades. Si tienen problemas matrimoniales, problemas familiares, Señor, derrama tu gracia, derrama tu bendición. Nosotros sabemos que tú eres el Dios que todo lo puede. Nosotros creemos firmemente que tú todo lo puedes, Señor. Y nos mantenemos en esa promesa tuya que dice tu palabra, que te pidamos y nos darás. Padre, yo reclamo esa palabra para nosotros, tus hijos, para los que estamos conectados y los que se van a conectar más adelante. Padre, derrama esas bendiciones, derrama tu gracia. Sánanos, libéranos, purifícanos, santifícanos, Señor. Restáuranos, haznos nuevos, danos un corazón nuevo. Haz lo que necesitemos, Señor. Pero acércanos a ti. Acércanos. Y haz que de hoy en adelante seamos diferentes. Haz que de hoy en adelante, Señor, que nazca en nosotros el amor por el prójimo, el amor por los demás. Oh, ven, Señor Jesús. Ven y derrámate en esa gracia. Ven y derrama esa bendición. Ven. Ven y sánanos. Yo te pido, hermano y hermana, que en este momento pongas en la presencia de Dios a tus hijos. Si están casados, pon a tus hijos y su familia. Y si ahí están contigo, ponlos. Dile a nuestro Señor Jesucristo los nombres de tus hijos. Y dile en este momento: Padre, yo te entrego mi familia. Te entrego a mi esposa Irma, te entrego a mi esposo. Te entrego a mis hijos, a cada uno de ellos, Señor, para que estén bajo tu gracia, estén bajo tu bendición, para que, agarrados de esta mano de Mamá María, caminemos juntos atrás de los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre, yo te entrego a mis hijos, y dile los nombres de tus hijos en este momento. Dile el nombre de cada uno de ellos. Y entrégale a tu esposo, entrégale a tu esposa, y dile: oh Señor, ayúdale con esta necesidad que tiene. Ayúdale con ese carácter que tiene. Ayúdale con ese vicio que tiene. Ayúdale con... Tú conoces a tu esposo o a tu esposa. Pídele a Dios en este momento por ella. Pídele. Padre, te damos gracias. Te damos gracias. En este momento, hermano, hermana, te voy a pedir que guardemos con nuestros ojos cerrados un silencio, tú y yo, mientras está esta meditación, esta alabanza de meditación bajita. Te voy a pedir que guardes silencio y no le pidas nada al Señor ya, sino solamente escúchale, porque siempre que le hablamos a Dios, siempre Él nos habla a nosotros. Nunca nos deja así, sino que siempre nos habla. Te va a hablar al corazón, te va a hablar a la mente. Y después puedes compartir por esos medios qué te dijo Dios, y la bendición que Dios te está derramando también puedes compartirla. Pero ahorita guardemos un silencio, que Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros en el corazón. Solamente con tus ojos cerrados, mira a Jesucristo ahí frente a ti. Ahí está el Señor. Y si estás sentado, sentada, mira con tus ojos cerrados cómo Jesucristo llega allí frente a ti y se pone con una rodilla en el suelo frente a ti y te comienza a decir algo. Escúchalo. Toma todo lo que soy, pongo mi vida en tus manos y mi fe poco a poco llegarás a inundarme de tu luz. Tú cambiarás mi pasado. Padre Santo, te doy gracias. Gracias por esa palabra, Señor. Gracias, gracias. Y yo sé firmemente, Señor, que todo el corazón que se te abre es grandemente bendecido. Y todo aquel que tiene gran necesidad, miraremos la gloria tuya, Señor. Miraremos ese milagro realizado, miraremos esa bendición derramada. Por ello te doy gracias, Padre. Por ello te doy gracias. Y quiero terminar esta oración, oh Padre,
con esta oración que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Que cada palabra, Padre, venga ungida con tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, y que venga cada palabra bañada con su sangre sobre nosotros y los nuestros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, mamá, te quiero dar gracias porque siempre nos llevas de la mano y vamos caminando atrasito de tu Hijo Jesucristo, nos va abriendo camino. Y para que no nos desviemos, nos agarramos de tu mano, Madre. Y a través de estas palabras que el ángel Gabriel te dirigió, queremos nosotros dirigírtelas a ti, y que cada palabra sea un abrazo, sea un beso, sea un te amo, y sea un te necesito para ti, mamá. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Abre tus ojos, hermano, hermana, y como siempre les he dicho, encuentra a la persona que está ahí junto a ti y dale un abrazo, dale un beso, dale un abrazo a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Y hay que recordarse cuánto se ama, cuánto se necesita. Y si tienes la oportunidad ahorita, agarra a tu esposo, tu esposa, abrázala y dile: te necesito. Te necesito cada segundo de mi vida. Y abrázala. Y bueno, me da mucho gusto que hayamos estado conectados juntos, mis hermanos. Como siempre digo, nos fortalecemos unos con otros. Para eso es el cuerpo de Cristo, para eso somos la iglesia. Por eso nos juntamos, inclusive en este medio, para fortalecernos. Ustedes me fortalecen a mí, ustedes me dan aliento a mí, ustedes me dan la fuerza a mí. Y yo les doy la fuerza a ustedes y el aliento, y los animo a través del Espíritu Santo, que es uno solo. Entonces les doy gracias por haberse conectado a través de este medio, a través de este canal de familias caminando de la mano de María hacia Jesús. Y como les dije cuando comencé, estoy preparando unos temas, una serie de temas que van a ser interesantísimos, van a ser de mucho provecho para cada uno de nosotros. Van a tener, ahora sí que nos van a reafirmar, nos van a dar solidez. Y ya tengo varios, ya estoy preparándolos, ya los tengo varios preparados. Nomás es juntarme aquí con los del ministerio y mirar qué días, una vez al mes, por lo menos una vez al mes, compartir temas de esa serie, y los otros semanas del mes dedicarnos bien a la espiritualidad completamente. Y bueno, les agradezco, mis hermanos, por estar aquí, escuchar a mí hablar de Dios. Soy un pecador igual que ustedes, igual que todo el mundo, y tengo gran necesidad de Dios. Y todos tenemos gran necesidad de Dios. Entonces les agradezco el estar aquí conectados, porque juntos nos acercamos a Dios. Y bueno, te pido igualmente que conocemos personas, tenemos personas ahí en nuestro Facebook y por todos lados que necesitan grandemente de Dios. Comparte esta reflexión, este mensaje, para que les llegue a más personas y que nuestro Padre Dios entre en esos corazones y en esas mentes y comiencen a ser realmente ese cuerpo de Cristo, esa parte de la iglesia que tanto nos hacen falta. Que Dios te bendiga, hermano, que la paz de Cristo esté contigo y con toda tu familia, que la sangre de Cristo sea derramada en cada uno de los miembros de tu familia, que Dios proteja tu economía, que proteja todas las áreas de tu vida. Y bueno, nos
conectamos nuevamente el próximo sábado, primero Dios. Que Dios los bendiga, hermano.